Bueno, bienvenidos a esta clase asincrónica de modalidades contractuales. Ya vimos que el contrato, para poder celebrarse, no necesita de ninguna informalidad, de ningún acto solemnitatem o formalidad para que tenga vigencia por sí mismo. Y en cuanto al plazo, vamos a ver, conforme a lo que dice el artículo 90, que el legislador estipuló que prefiere un contrato por tiempo indeterminado. Entonces vamos a ver que el artículo 90 establece como principio general que el contrato se va a celebrar por tiempo indeterminado. Esto significa que se sabe a ciencia cierta cuándo se inicia, y se inicia con el consentimiento de ambas partes, expresando su voluntad de celebrar un contrato, pero no se sabe a ciencia cierta cuándo va a terminar, aunque el legislador establece como extinción natural o muerte natural del contrato la jubilación del trabajador o trabajadora. Por lo tanto, se entiende de que en realidad el contrato se celebra por tiempo indeterminado, pero esa indeterminación del plazo está dada por la preferencia del legislador de que el contrato se extienda desde su comienzo, es la expresión de la voluntad, hasta la jubilación del trabajador o trabajadora. Esto está relacionado un poco con lo que vimos en su momento del principio de continuidad y, como dijimos recién, que la duración del contrato se extienda hasta que el trabajador o trabajadora pueda acceder al beneficio de jubilación. Un poco también está emparentado con la estabilidad, es decir, la posibilidad de que las prestaciones recíprocas se extiendan en el tiempo, porque tienen carácter de tracto sucesivo, ¿sí? Pero, algo anticipamos en alguna de las clases anteriores, la estabilidad que va a tener el trabajador no es absoluta, es decir, que no tiene derecho a permanecer en el puesto de trabajo con un derecho absoluto porque el empleador lo puede despedir en cualquier momento. Estos contratos, o mejor dicho, esa indeterminación del plazo tiene excepciones. Es decir, que a la regla de indeterminación del plazo se le establecen algunas excepciones. Estas excepciones van a tener ciertos requisitos para que se puedan dar. Es decir, el empleador, para poder celebrar un contrato que no sea por tiempo indeterminado, debe cumplir algunos requisitos para poder celebrar un contrato que no sea de tiempo indeterminado, que podemos llamarlo de plazo determinado o modalidades contractuales. Estos requisitos son de dos tipos: formales, en los cuales se establece que como formalidad en la celebración del contrato, que tiene que ser por escrito, acá lo vemos como segunda requisito formal, se tiene que además fijar el plazo en forma expresa de duración de ese contrato. Es decir, entonces, los requisitos formales para celebración de un contrato por tiempo determinado es que sea por escrito y que se fije el plazo en forma expresa. Y por otra parte, tiene que cumplirse un requisito sustancial, o de fondo también llamaríamos, si es de forma y de fondo, que es que las modalidades de la actividad o el desarrollo del trabajo que va a realizar el trabajador así lo requieran, o podemos decir que justifiquen la celebración de un contrato de este tipo. ¿Y esto por qué? Porque en realidad el legislador elegimos que tiene como preferencia la celebración de un contrato por tiempo indeterminado, y esto significa que para permitirle al empleador que elija contratar al trabajador bajo una forma de contrato que no sea de tiempo indeterminado, le establece algunos escollos. Es decir, bueno, solamente te voy a permitir que vos celebres un contrato por tiempo determinado o modalidad contractual que es por un plazo que no es indeterminado, si se dan algunos requisitos de forma y de fondo. Es decir, que si se justifica realmente esto, porque hay algunas situaciones en las cuales obviamente está justificado que el empleador
pueda celebrar un contrato de este tipo, ¿sí? Pero se estipula como requisitos de forma y sustanciales estos que hemos mencionado. Ahora bien, ¿qué pasaría si el empleador no cumpliera con alguno de estos requisitos y aún así intentara celebrar un contrato de este tipo por tiempo determinado o de plazo o modalidad contractual? Bueno, la consecuencia que conllevaría la celebración de un contrato sin el cumplimiento de alguno de estos requisitos no sería la nulidad, porque en este caso hasta podríamos decir que el incumplimiento del empleador afectaría al trabajador, o sea, sería medio ilógico, ¿no? Que el incumplimiento del empleador, en vez de beneficiar al trabajador, lo perjudicaría. Bueno, entonces como esto sería medio ilógico, la consecuencia de la celebración de un contrato de este tipo, o sea, la elección del empleador de la celebración de un contrato de este tipo, sin el cumplimiento de los requisitos de forma o sustanciales, conllevan la conversión de ese contrato por uno a tiempo indeterminado, o a plazo indeterminado, o por tiempo indeterminado. Es decir que si no se dan estos requisitos, bueno, directamente ese contrato se convierte en uno por tiempo indeterminado, o hasta podríamos decir, como dicen algunos doctrinarios, en realidad nunca fue por tiempo determinado modalidad contractual y siempre fue por tiempo indeterminado, y por lo tanto el trabajador podría exigir el cumplimiento de las obligaciones que derivan de un contrato por tiempo indeterminado. Bien, eh, podemos establecer como sinónimos de contrato a tiempo determinado modalidades contractuales. ¿Y cuáles son las que están vigentes hoy en día? Y cuando hablamos de modalidades contractuales, hablamos de contratos en los cuales claramente se ve que el plazo de duración no es por tiempo indeterminado, pero sí vamos a ver algunas figuras contractuales que en realidad no están tan emparentados con el plazo en sí, sino con algunos requisitos de forma específicos que se diferencian de un contrato común, que es uno por tiempo indeterminado. Y también vamos a ver que hay figuras contractuales laborales, es decir, en las cuales se aplica el derecho del trabajo, y no laborales, aunque en algunos casos podrían establecerse de que esas supuestamente modalidades contractuales no laborales en realidad son un contrato porque se está cometiendo un fraude. Bien, ¿cuáles son las laborales? Bueno, el periodo de prueba, que ahora vamos a ver qué es. El contrato a tiempo parcial, el contrato por temporada, el contrato por equipo, el contrato a plazo fijo, el contrato eventual y el contrato de aprendizaje establecido en la ley 25013. Bien, periodo de prueba. El periodo de prueba es a que, o mejor dicho, se entiende para la ley que todo contrato por tiempo indeterminado, se entiende celebrado a prueba durante los 3 primeros meses. Esto significa, como la palabra mismo lo dice, o el título lo dice, que durante los 3 primeros meses el trabajador está a prueba. Es decir, que el trabajador está siendo sometido a la evaluación del empleador y si supera satisfactoriamente esa evaluación, va a continuar en el trabajo contratado por un contrato por tiempo indeterminado. Lo que no significa que desde el inicio de la relación laboral, aún estando en periodo de prueba, no exista contrato. El contrato existe. Lo que sucede es que ese contrato está en periodo de prueba. ¿Cuánto dura ese periodo de prueba? 3 meses. Y que, a pesar de que es un periodo de prueba, el empleador está obligado a hacer los aportes y contribuciones de la Seguridad Social y los aportes sindicales y todos aquellos que tengan que ver con la registración correcta. Obviamente también tiene que darle la alta temprana, tiene que escribirlo en una ART, es decir, tiene que cumplir las mismas obligaciones que debería cumplir en un trabajador contratado por un contrato por tiempo indeterminado. La única diferencia es que durante los 3 primeros meses de ese contrato está a prueba. ¿Y qué significa que esté a prueba? Además de que está siendo evaluado por el empleador, significa que si durante ese periodo de 3 meses el empleador decide no continuar con la relación laboral y lo despide y rompe el vínculo,
comunicándole en forma unilateral la extinción del vínculo por parte del empleador al trabajador, no va a derivar en la obligación del pago de indemnización, porque se entiende de que, estando en periodo de prueba, la extinción del vínculo no le causa un perjuicio, un daño al trabajador, ¿sí? Una vez que se superan esos 3 meses y un día, eso sería fracción mayor a 3 meses, ya el trabajador está en un contrato por tiempo indeterminado, podemos decir, habiendo superado el periodo de prueba, ¿sí? Entonces, si es despedido con posterioridad a ese periodo de prueba de 3 meses, el empleador va a tener que pagar indemnización en caso, obviamente, de despido sin causa. Si fuera con causa, no. Bien. Ahora, hay algo tipo que hay una confusión que a veces se da en el lenguaje, es el de creer de que el trabajador, una vez superado ese periodo de prueba, queda efectivo. Es decir, bueno, antes estaba contratado y ahora pasa a estar efectivo, o hasta podemos decir en planta permanente. Bueno, eso es una confusión que deriva de la comparación del derecho al trabajo aplicado a una relación individual de un trabajador con una empresa privada, con un trabajador empleado por el Estado, es decir, el derecho administrativo o el derecho público que se le aplica a este tipo de relaciones. ¿Y esto por qué? Porque en la figura del derecho estatal existe esa figura de contratado y de planta permanente, efectivo y no efectivo. Bueno, acá en realidad el trabajador está contratado siempre y no existe eso de efectividad. Lo único que existe es que durante 3 meses, en el periodo de prueba, puede ser despedido. Y si es despedido, bueno, se le debe pagar no le deben pagar una indemnización en el caso de ruptura. Bien, ahora, puede llegar a suceder de que haya contrataciones sucesivas, y esto significa que el empleador puede llegar o mejor dicho, hay una presunción de que en realidad el empleador está cometiendo un fraude. Y si esto sucediera, contrataciones sucesivas de distintos trabajadores, ¿no? Trabajador, 2 meses de periodo de prueba, lo despiden, otros 2 meses, otro trabajador lo despiden. Bueno, esto denunciado por el sindicato puede llegar a ser objeto de sanción al empleador. Esto generalmente por la autoridad administrativa, el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Es decir, no habría ninguna posibilidad de que el trabajador despedido pueda reclamar judicialmente. Ahora bien, algo que no dije es que, a pesar de que el empleador no tiene que pagar indemnización, sí tiene que otorgar preaviso, ¿sí? Esto significa, el preaviso es la comunicación que hace una de las partes a la otra de que va a extinguir el vínculo. El preaviso es tanto en cabeza del trabajador como del empleador. En este caso, si es el empleador quien va a despedir en periodo de prueba, le tiene que preavisar con 15 días de anticipación. Bien, ¿quiénes están excluidos de este periodo de prueba? Los contratados con un contrato de temporada o modalidades a plazo, que vamos a ver cuáles son las de. Entonces, para concluir, durante los 3 primeros meses de una contratación por tiempo indeterminado, el trabajador está en periodo de prueba y durante esos 3 meses, la única diferencia que existe con el contrato efectivo, podemos decir, con tiempo indeterminado, aunque dije que no se debe decir efectivo, sino que ya superó el periodo de prueba, es que puede ser despedido durante esos 3 primeros meses sin pago de indemnización. Bien. Otra modalidad contractual, contrato a tiempo parcial. ¿Qué establece esta modalidad? Bueno, esta modalidad es aquella en la cual el empleador puede contratar a un trabajador por tiempo indeterminado, pero con una jornada de trabajo inferior a la jornada normal. La jornada normal de trabajo, según la ley de jornadas, es de 8 horas diarias, 48 semanales. Ahora bien, podríamos decir que, ya sea en época de crisis o con alguna justificación, el empleador pueda decir: yo quiero contratar a un trabajador, pero no tengo el dinero suficiente como para pagarle por 8 horas. Yo quiero que trabaje medio día, media jornada, 4 horas por día, ¿sí? Porque con 4 horas me alcanza para, no sé, realizar algunas tareas que quiero hacer, y además no tengo la posibilidad de
pagarle por 8 horas. Bueno, entonces puede contratar un trabajador por menos tiempo, pero pagándole por pues solamente por la cantidad de horas que trabaja, sí, contratándolo con un contrato a tiempo parcial. Entonces, según la ley, se establece que el contrato a tiempo parcial es aquel en el cual el plazo es inferior a las 2/3 partes, es una fracción, 2/3 de la jornada, que si hablamos de 8 horas, 2/3 son 6 horas o menos, en la cual se va a pagar una remuneración proporcional a esas horas, es por tiempo indeterminado, y obviamente no puede hacer horas extras el trabajador. ¿Y esto por qué? Por una cuestión muy lógica, porque en realidad, si se establece, bueno, si el empleador no puede pagarle más horas por las cuales va a contratar, 2, 6, 4, está claro que tampoco podría pagarle horas extras, ¿sí? Entonces, si el trabajador trabajara horas extras en un contrato en tiempo parcial, ya se entiende de que en realidad no es la figura correcta, por lo tanto ese contrato a tiempo parcial se convertiría en uno por tiempo indeterminado a tiempo completo, y el empleador tendría la obligación de pagarle por las 8 horas y no por el tiempo contratado. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque se le prohíbe al empleador decirle no, ni un segundo más de la hora estipulada, 6 horas, 4 horas, porque en realidad no, vos entendés que, o sea, vos lo que explicaste como para echar mano a un contrato de este tipo es que no puedes pagar más. Bien. ¿Se debe otorgar preaviso? Sí, sí, exactamente igual a uno por tiempo determinado, que tendría que ser de, si tiene una antigüedad menor a 5 años, de un mes, y si tiene una antigüedad mayor a 5 años, de 2 meses. Bien. Contrato a plazo fijo. Este podemos decir que es el contrato por naturaleza, modalidad contractual. Es decir, el contrato por naturaleza a plazo o por tiempo determinado. ¿Cuáles son los requisitos para poder celebrar un contrato de este tipo por parte del empleador? Que el plazo no sea mayor a 5 años, que las modalidades justifiquen la celebración de un contrato y que sea por escrito. Muy parecido a los requisitos generales de las modalidades contractuales. ¿Sí? Acá con la salve, o mejor dicho, con el agregado de que el plazo no puede ser mayor a 5 años. ¿Sí? No es necesario justificar que las actividades o que la tarea que va a desarrollar el trabajador son extraordinarias o no hacen al giro de la empresa. No, 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 no hace falta establecer eso. Pero lo que sí hay que justificar, cuando acá dice las modalidades así lo justifiquen, es que la tarea que va a hacer el trabajador no puede ser eh, realizada por un trabajador que es contratado por uno por tiempo indeterminado. Es decir, yo no podría contratar a un trabajador a plazo fijo para que haga las mismas tareas que hace un trabajador contratado por uno por tiempo indeterminado. ¿Sí? Entonces, si bien dijimos que no hace falta que sea extraordinario, tiene que ser una tarea que no quede duda que solamente se puede realizar en un plazo de 2, 3, 4, 5 años, ¿sí? Y que después ya no sea necesaria los servicios de ese trabajador. ¿Sí? ¿Cuál sería un ejemplo por naturaleza de un contrato a plazo fijo? El trabajo de promoción. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una fábrica de perfumes, ¿sí? Y nosotros lanzamos al mercado un nuevo perfume y nosotros queremos promocionar ese perfume, y nosotros contratamos un stand en una feria de perfumes que va a durar 2 semanas, bueno, nosotros podemos contratar a promotores o promotoras para que trabajen 15 días promocionando ese perfume. Y que una vez que finalice esa feria, ya no hay razón de ser de que sean contratados porque solamente quiero promocionarlos por 15 días. Entonces, ahí sería un ejemplo perfecto de un contrato a plazo fijo. Podría ser cualquier otro tipo de promoción, ¿no? Otro ejemplo muy claro es cuando durante el mes de febrero se realiza en Argentina el Abierto de Buenos Aires, generalmente en el lawn tenis, y que durante la semana que dura ese torneo de tenis, bueno,
se contratan lugares para promocionar productos, ya sea pelota de tenis, raquetas, indumentaria o lo que sea, y bueno, entonces yo contrato a un trabajador para que durante una semana atienda ese local, y una vez que el torneo termina, ya está, yo no necesito tener ese local porque no va a venir tanta gente a verme. Bueno, esto sería otro ejemplo de un contrato a plazo fijo. ¿Debe otorgarse preaviso? Sí, también. Y ese preaviso no tiene que ser menor a un mes ni mayor a dos, respecto de la expiración del plazo. En el caso de que el trabajador sea despedido sin causa, es decir, que esto significa, o esto conlleve la obligación del empleador de pagar indemnización, además de las indemnizaciones comunes que vamos a ver en la segunda parte del curso, que son 245 más preaviso, más integración, SAC proporcional, vacaciones proporcionales, etc., el trabajador puede, casos excepcionales existen en el derecho laboral, pedir daños y perjuicios. ¿Sí? ¿Y cómo sería el caso de pedir daños y perjuicios? Por ejemplo, para el caso de que yo he sido contratado, imaginemos, no sé, para también promocionar algo o para instalar un software en una empresa que va a durar, no sé, 6 meses y 6 meses de capacitación al personal. Entonces a mí me contratan como ingeniero informático durante un año para hacer este trabajo, y por eso me contratan mediante un contrato a plazo fijo de un año. Y bueno, esto, si en el medio del contrato el empleador decide despedirme a mí, y yo acredito el juicio de que durante, o sea, por haber celebrado ese contrato, yo tenía la esperanza de estar un año viviendo en Buenos Aires, porque yo vivía en San Luis, y yo me mudé, cambié a mis hijos de colegio, alquilé una casa durante un tiempo, me alquilé un auto, o sea, adecué mi vida a ese año que iba a durar el contrato, y a mí me despiden mucho tiempo antes de la finalización. Yo, acreditando esto en juicio, puedo pedir daños y perjuicios porque yo me había hecho la idea de que iba a estar un año trabajando y a mí me despiden. ¿Sí? No son muchos los casos en los cuales se establece este tipo de posibilidad de reclamar daños y perjuicios. Bien, contrato de trabajo de temporada es aquel contrato en el cual se va a repetir durante ciclos en determinadas épocas del año. ¿Sí? Esto quiere decir que, y como la palabra dice, se va a repetir durante la temporada, que puede ser temporada de verano, de invierno, puede ser temporada de algo, bueno, que se va a ir repitiendo todos los años, pero solamente durante una determinada época o meses del año. ¿Sí? Ahora, este es un contrato, y acá lo dice al final, es un contrato por tiempo indeterminado, pero de prestación discontinua. O sea, esto sería una pregunta de examen. Si a usted le dijeran, el contrato de trabajo de temporada, ¿cuál es su naturaleza jurídica? Ustedes tendrían que decir, el contrato de trabajo de temporada es un contrato por tiempo indeterminado, pero de prestación discontinua. Esto significa que en realidad no está sujeto a un plazo, pero la duración de la obligación de las partes de trabajar por un lado y de pagar el salario va a ser discontinua. Solamente se va a dar esa obligación en determinadas épocas del año. Y ahí tenemos un montón de ejemplos. Desde el conserje de un hotel que está situado en un lugar de temporada, verano o invierno, y que solamente lo contratan en la época en que el hotel tiene mucha gente. Un profesor de natación de una pileta que solamente abre en verano, porque en invierno no es cubierta, etc. O un guardavidas, que también es esto, un empleado de una heladería, un instructor de esquí en un centro en el cual se realiza esta actividad. Bueno, todos estos son contratos de trabajo de temporada. ¿Sí? Eh, Como hablamos que es un contrato por tiempo indeterminado, si el empleador lo despide al trabajador, eh, antes de que, obviamente, o sea, lo despide el trabajador en cualquier momento del año, bueno, el trabajador puede reclamar indemnización, pero la antigüedad solamente se va a contar, o mejor dicho, la cantidad de tiempo que vamos a tener en cuenta para
reclamar la indemnización, porque a modo de anticipo, el 245 establece que la indemnización es un mes de sueldo por cada año de servicio. Bueno, si estamos hablando de cuántos son los años de servicio, solamente vamos a contar los tiempos de prestación efectiva, ¿sí? Bien, ahora, no menos de 30 días antes del comienzo de la temporada, el empleador tiene que comunicar al trabajador que lo va a necesitar. Es decir, como una especie de reloj despertador o de comunicación, o de alerta, por no decir. El empleador tiene que decirle, bueno, de alguna manera, en forma fehaciente, bueno, ¿te acordás que, bueno, o dentro de 40 días empieza la temporada? ¿Sí? Espero contar con vos. Perfecto. ¿Qué es lo que puede hacer el trabajador? Puede comunicar de que no se va a presentar, y esto significaría renunciar, o volver a trabajar. Ahora, si el empleador no comunica esto con menos de 30 días de anticipación y no lo contrata, o no le das tareas efectivas, el trabajador se puede considerar despedido y ahí reclamar la indemnización que le corresponde. ¿Sí? Bien. Contrato de trabajo eventual. El contrato de trabajo eventual está ideado para la satisfacción de resultados concretos. Y acá sí estamos hablando de servicios extraordinarios o exigencias extraordinarias del mercado, ¿sí? Aunque en realidad, cuando hablamos de extraordinarios, no estamos hablando de algo imprevisto, sino que estamos hablando de también situaciones que se pueden dar o no, pero si se dan, se tiene que cubrir esa eventualidad de alguna manera, ¿sí? Por lo tanto, acá, a diferencia de lo que pasa en el contrato a plazo fijo, no tenemos un plazo fijo o determinado de antemano, sino que en realidad el plazo está sujeto a una condición o eventualidad. Un ejemplo de un contrato de trabajo eventual es aquellos contratos que se celebran entre el empleador y un trabajador destinados a cubrir la licencia por enfermedad o por embarazo de un trabajador o trabajadora, ¿sí? Entonces, en este caso, donde el empleador sabe que un trabajador o una trabajadora, para que quede bien claro, se va a tomar licencia por maternidad, puede, una vez que se inicia esa licencia por maternidad, contratar a un trabajador para cubrir ese puesto que queda, o mejor dicho, que no que queda vacante, sino que queda libre porque la trabajadora entra en licencia, ¿sí? Ahora, algunos podrían decir, bueno, pero si en realidad la licencia por maternidad de la trabajadora es de 3 meses, ¿por qué yo no puedo celebrar un contrato a plazo fijo por 3 meses? Porque dijimos que en realidad el plazo máximo es de 5 años, pero no tiene un plazo mínimo. Bueno, la razón es muy simple, porque en realidad, si bien la ley establece que el plazo es de 3 meses, yo no sé a ciencia cierta, y capaz que tampoco lo sabe la trabajadora, si va a durar 3 meses la licencia. No se sabe a ciencia cierta cuándo van a ser exactamente el bebé, porque puede ser que se anticipe el parto, que se atrase, y además puede pasar de que la trabajadora se tome el plazo de excedencia, y esto significa que a esos 3 meses hay que agregarle un par de meses más. Bueno, como esto puede llegar a darse así, y si yo celebro un contrato a plazo fijo por 3 meses, y este se extiende, tendría que celebrar otro, y en realidad sujeto a cuándo vuelva la trabajadora. Bueno, no hace falta hacer esto, y se celebra un contrato eventual en el cual se estipula dentro de la letra del contrato como causal objetiva, con una cláusula que se llama causal objetiva, es que el contrato tiene su razón de ser por el hecho de la licencia de la trabajadora por enfermedad, y el objetivo de ese contrato es cubrir esa licencia, y por eso se contrata al trabajador. Por eso, en el contrato se debe estipular quién es el trabajador o trabajadora reemplazado por el trabajador contratado con un contrato eventual. Bien. ¿Qué pasa si, una vez cesada la eventualidad, el contrato continúa de alguna manera? Bueno, si el contrato continúa, este se transforma, ahí debería decir transforma, no, transforma, ahí me quedó medio mal escrito. Bueno, se transforma en un contrato por tiempo indeterminado. ¿Cómo puede suceder esto? Imaginemos caso de un trabajador que se va de licencia por enfermedad, o que
entra en licencia por enfermedad, la empresa contrata a otro trabajador para cubrir ese puesto, el trabajador se recupera, el trabajador enfermo se recupera, vuelve a trabajar, y el empleador no extingue el vínculo o el contrato eventual. Y los dos empiezan a trabajar a la par. Bueno, como cesó la eventualidad, debería haber cesado el contrato eventual, y esto significa que el empleador debería haberle comunicado al trabajador contratado por un contrato de este tipo que el contrato se extingue sin obligación o sin posibilidad de otorgar un proviso, porque no se sabe cuándo se va a terminar, sino que dura lo que dura la eventualidad. Bueno, si esto no sucede y el contratado con un contrato eventual continúa trabajando, bueno, cesa la eventualidad y ese contrato se transforma en uno por tiempo indeterminado. Bien, hay dos tipos de contratos eventuales, uno para cubrir puestos de trabajo de licencias por enfermedad o por maternidad, y otro que tiene que ver con exigencias extraordinarias del mercado. ¿Cuál sería este caso? Y que no deja de ser una eventualidad, para el caso de que por algún motivo la empresa necesite producir más. ¿Sí? Imaginemos un caso en el cual hay una época de frío invernal excesivo que se extiende más allá del invierno, y por lo tanto una fábrica de pullovers necesita producir más pullovers, entonces lo que puede hacer es contratar más trabajadores para cubrir estas exigencias. Otro ejemplo muy claro es una juguetería en la época de Navidad, en el cual sabe que, como mucha gente se queda, deja hasta último momento para ir a comprar regalos para los hijos, los nietos, los sobrinos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Bueno, las jugueterías en esa época estallan, explotan de gente, y por lo tanto, bueno, voy a necesitar más personas, voy a necesitar contratar más personas para vender juguetes, para envolverlos. Entonces esto sería una eventualidad. Ahora, esta eventualidad, por exigencias extraordinarias del mercado, si bien no tiene un plazo fijo, determinado de antemano, sí tiene un límite, es decir, que no podría contratarse un trabajador bajo estas modalidades por más de 6 meses. ¿Sí? No así lo que tiene que ver con la cobertura de una eventualidad de enfermedad o licencia por maternidad, que puede extenderse más allá de los 6 meses. Bien. El contrato de trabajo por equipo es aquel en el cual se contrata a un grupo de trabajadores, pero están representados por un delegado. ¿Sí? Si bien hay un vínculo individual entre el empleador y cada uno de ellos, el empleador en realidad, cada comunicación que tiene que hacer, cada orden que tiene que dar, se la da al delegado o el jefe del equipo. ¿Sí? Y a su vez, este jefe del equipo, en el caso de que un trabajador se vaya, tiene la obligación de reemplazarlo por otro. ¿Sí? O sea que en realidad es una especie de contrato sui generis, podemos decir, porque en realidad, si bien hay una contratación individual de cada uno de los integrantes del equipo con el empleador, a su vez en realidad hay como un jefe de equipo que no ejerce el rol de empleador, sino que es compañeros, pero ejerce el rol de representante o delegado ese equipo, y que tiene que responder ante el empleador por los actos de esos trabajadores. Y, por ejemplo, es el que recibe las órdenes del empleador y se las transmite a sus compañeros, o el que debe reemplazar el trabajador que se retira. Bien. Bueno, hasta acá es la clase de modalidades contractuales. Obviamente tratamos de hacerlo lo más cortito posible. Cualquier duda que tengan, lo plasman en la clase, y espero que haya sido claro, les haya resultado útil y clara esta clase. Nos vemos en el aula.